En este vídeo te enseño cómo he hecho esta bolsa de tela tipo tote bag con decoración de piano. Los materiales que vamos a necesitar son tela de loneta de color negro, con medio metro es suficiente, un trozo de loneta de color blanco, papel termofusible para aplicaciones, que es este tipo de papel que tiene una friselina adhesiva pegada, que pega por ambos lados y que se utiliza para hacer aplicaciones de patchwork, y la máquina de coser y nuestros útiles habituales de costura. Comenzamos. Corta dos rectángulos de loneta negra de 40 por 50 centímetros. Para las asas necesitarás dos rectángulos de 70 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Y por último, un rectángulo de loneta blanca, también de 50 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho. Plancha 1 centímetro a cada lado de la tira de loneta blanca. A continuación, con un rotulador que se borre con la plancha o con agua, marca 1 centímetro a cada lado y después haz marcas cada 2 centímetros. Y une estas marcas con líneas verticales. Pasa un pespunte con hilo de color negro por cada una de estas líneas. Y ya tenemos la base de nuestro teclado. En un trozo de papel termofusible, dibuja las teclas. Traza una línea, a continuación otra línea perpendicular y marca en esta última 6 centímetros. Y ahora ve haciendo marcas cada centímetro y medio para dibujar lo que serán las teclas negras de nuestro teclado. Sin recortar nada todavía, plánchalo sobre el revés de un trozo de loneta negra. Ahora sí, recorta el contorno de las letras, cortando papel y tela al mismo tiempo. Una vez estén recortadas todas las teclas, retira el papel protector, dejando la parte adhesiva al descubierto. Coloca las teclas negras sobre el teclado blanco. Ten en cuenta colocar dos teclas negras seguidas, dejas un espacio y a continuación 3 teclas negras. Y así a lo largo de todo el teclado. Una vez las tengas colocadas, plánchalo en su lugar. Asegúrate de que las teclas negras quedan bien colocadas y al mismo nivel. Para coser las teclas, selecciona la puntada de zigzag de tu máquina de coser, pon una muy estrecha entre el 0 y el 1. Realiza este zigzag muy junto en el extremo de cada una de las teclas negras. De esta manera quedarán unidas a la tela blanca y aportaremos también un toque decorativo. Si lo prefieres, puedes hacer el zigzag algo más abierto. También puedes coser las teclas a mano con punto de festón. Una vez tengas todas las teclas cosidas,
Colócala sobre el rectángulo de tela negra a unos 7 centímetros del extremo. Sujeta con alfileres y con la misma puntada en zigzag, cose el teclado al frente del bolso. Si lo prefieres, en lugar de hacer este zigzag, puedes coser con un pespunte por encima. Pasa un zigzag por ambos lados del teclado para unirlo al frontal del bolso. Ahora vamos con el montaje del bolso. Plancha un dobladillo de 1 centímetro hacia adentro en el frontal del bolso. Y pasa un pespunte para fijar este dobladillo. Realiza un dobladillo igual en la trasera del bolso. Aquí ya están ambas partes con su dobladillo y para unirlas coloca las piezas como ves en la imagen, haciendo coincidir el revés. En este caso vamos a hacer una costura francesa y hemos de colocar el revés hacia adentro para coser estos 3 lados. Comenzamos a coser dejando como margen el ancho del prensatelas. Como ves, estamos cosiendo el derecho del bolso. A continuación vuelve el bolso del revés y pasa un pespunte a 1 centímetro del extremo. De esta manera ocultamos el extremo de la tela y no tendremos que rematar con un zigzag. La costura francesa se utiliza para, por ejemplo, para bolsos que no lleven forro, ya que queda muy bien rematada y muy limpia por el interior. Ahora vamos a realizar las asas. Dobla, como ves en la imagen, la tira de 12 centímetros de ancho por 70 centímetros que habíamos cortado de loneta negra. Sujeta con pinzas y cose un lado largo y uno de los cortos. Al terminar, corta las esquinas para que abulten menos y con ayuda, por ejemplo, de un palillo chino o del mango de un pincel, dale la vuelta al asa. Saca bien las esquinas con ayuda del palillo. Plancha el asa y a continuación pasa un pespunte todo alrededor a unos 2 milímetros del borde. Cuando planches el asa, aprovecha para meter también el otro extremo que nos había quedado sin coser y que quedará cerrado con esta costura. Realiza las 2 asas de la misma manera. Mide el centro del bolso y marca con un alfiler. Y a continuación coloca el asa a 5 centímetros a cada lado del centro.
y a unos 6 centímetros desde el extremo superior. Sujeta con alfileres y realiza este mismo procedimiento con el otro asa al otro lado. Para sujetar las asas al bolso, realiza un pespunte por encima del pespunte que tiene el asa y en la base haz un rectángulo con una X en el interior para que quede bien sujeto. Yo lo estoy cosiendo directamente, pero también puedes dibujarlo primero para luego coser. Deberás retroceder en algunas ocasiones para realizar el rectángulo con la X completa sin necesidad de cortar el hilo. Vamos a darle un poco de fondo por último al bolso. Con el bolso del revés, haz coincidir la costura del fondo con la costura lateral, creando esta especie de triángulo. Ayúdate del tacto para ver que coinciden ambas costuras. Una vez lo tengas, marca 5 centímetros desde la esquina y pasa un pespunte por esta línea, de manera que nuestro fondo medirá 10 centímetros. Realiza este procedimiento en las dos esquinas. Así quedan las asas ya colocadas en el bolso y estos triángulos del fondo los puedes dejar tal cual están o sujetarlos a mano con unas puntadas. Y así es como queda nuestra bolsa piano terminada. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. Si te ha gustado, dale a like y comparte con tus amigos para que este vídeo llegue a más gente. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.elioj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.